Todos los reclusos se estremecieron al ver a un anciano de 85 años cuando llegó a la prisión, pero cuando descubrieron lo que había ocurrido, hasta los individuos peligrosos querían mantenerse alejados de él. González, con el peso de sus 85 años condenados a perpetua condena, caminaba con rapidez por los pasillos de la prisión, un lugar tan gélido y húmedo que parecía haber sido abandonado incluso por Dios. Las paredes, llenas de humedad, resonaban con los gritos de una existencia cruel en la que la empatía era un concepto poco conocido, y cada recluso luchaba por su propia salvación, disputando cada pedazo de pan en este infierno sobre la tierra. Al acceder a la estancia, donde el sol apenas se encontraba, la mirada de todos se volvió hacia él. Pablo, un joven conocido por su falta de empatía y desdén, no tuvo la oportunidad de demostrar la vulnerabilidad evidente del nuevo integrante. ¿Qué deseas en este lugar, abuelo? No disponemos de pañales para ti, dijo mientras producía risas estridentes en los otros reclusos. Durante los días, la rutina de broma y chistes en relación con González solo se incrementaba. Los reclusos, alimentados por la expresión frágil y silenciosa del anciano, lo encontraban como un objeto fácil para sus frustraciones y crueldades, pero González, con la serenidad de quien ya ha experimentado tormentas mucho más graves, se mantenía tranquilo, casi como si estuviera en un mundo propio, ajeno a las ofensas y al caos que lo rodeaba. La hora de almuerzo en la prisión, considerada por muchos como una prolongada pausa de alivio en medio del tumulto diario, representaba para González un episodio de su frustración diaria. Después de servirse en la cantina, optó por un lugar aislado para sentarse, siempre acompañado de sus libros, que parecían ser su único refugio en aquel entorno hostil. Durante el sumergimiento en las páginas, perdiendo entre líneas y párrafos, la realidad a su alrededor se volvió aún más profunda. No obstante, sus momentos de reclusión eran interrumpidos por Pablo y otros reclusos, quienes observaban en la fragilidad aparente del octogenario una oportunidad para ejercer su crueldad. Creo que no deseas la carne, González. Eres vegetariano, manifestó Pablo con una sonrisa burlona antes de arrogarse el derecho de ingerir la porción de carne del plato de González, anunciando en voz alta. No puede ingerir su comida. Se encuentra a dieta. En todo momento, los reclusos avanzaban, robando la comida de González, dejándolo con poco o nada para comer. Su cuerpo se encontraba ya debilitado por la edad y las condiciones inhumanas de la prisión. A medida que la noche atravesaba la prisión con su oscuridad, la dura rutina de González experimentaba otro episodio aún más cruel. El momento de descanso, tan importante para aliviar las tensiones del cuerpo y de la mente, se transformaba en otra vivencia sin cuartel. Pablo, a pesar de su crueldad diaria, elegía la cama de González como la suya, señalando con una expresión burlona: «Hoy duermes en el suelo con las roedores, abuelo». González, derrotado, no brindaba resistencia alguna. Se dirigió hacia un rincón de la celda en el que, en un colchón antiguo, atrapado por el tiempo y por el descuido, era obligado a reposar. Este colchón, impregnado de un aroma intenso, era todo lo necesitaba para lograr descansar. En el silencio perturbador de la noche, solo interrumpido por los sonidos de pasos distantes y la repentina carcajada de las rejas, González trataba de encontrar algún refugio en aquel lugar miserable y desprovisto de toda humanidad y esperanza. No obstante, la presencia de los roedores, atraídas por el sonido de abandono y desesperación, hacía que el descanso fuera una tarea difícil de llevar a cabo. Venían durante la noche, con hambre, mordisqueando los pies de González, confundiéndolos con una fuente de alimento. Estas noches de zozobra no solo desafiaban los límites físicos de González, sino que también imponían un impacto casi insoportable sobre su capacidad mental para seguir soportando la situación. No obstante, a pesar del sufrimiento y el desgaste, había algo en González, un refugio de resiliencia y dignidad que no se desvanecía. Cada mal movimiento se incorporaba del colchón desgraciado, cada mordida de las ratas, cada humillación enfrentada, parecía solo reforzar la enigmática fuerza que lo mantenía en pie. Durante el día, González enfrentaba los obstáculos que la vida en prisión le imponía. La ansiedad que arrastraba su estómago, el sufrimiento constante en un entorno abandonado de toda humanidad.
Los padecimientos físicos causados tanto por el entorno insalubre como por la violencia ocasionada por otros reclusos eran su rutina diaria, sin promesas de felicidad o esperanza. A pesar de todo, en medio de ese tumulto de circunstancias desfavorables, González permanecía firme. Su capacidad interior, aparentemente inquebrantable, era un misterio que despertaba la inquietud de los demás. ¿Por qué este señor soporta todo esto?, se convirtió en una pregunta habitual entre los reclusos. En la prisión, donde el tiempo parecía desvanecerse y la esperanza se perdía detrás de cada esquina desolada, González encontraba refugio en su constante rutina. Al cargar con papel, lápiz y su valioso libro, se dirigió hacia un rincón lleno de sol, buscando en las palabras un refugio de las sombras que atravesaban su existencia. Sentado se entregaba a la escritura, esculpiendo palabras que nadie más conocía, palabras que eran refugios a mundos distantes de la dura realidad de la prisión. En uno de esos instantes de inmersión, mientras las letras fluían de su lápiz, Pablo se acercó. «Anciano, sal de este lugar, quiero sentarme», ordenó, con la impaciencia y la arrogancia que marcaban sus interacciones. González, atrapado en su mundo de palabras, no volvió a la mirada, no por desafío, sino porque estaba auténtico ajeno al entorno hostil que lo rodeaba. Decepcionado por la falta de respuesta, Pablo incrementó la agresividad. «Regresa de este lugar, joven sucio». Y sin esperar una respuesta, hizo un impacto en las manos de González, dispersando sus documentos y libros al viento, un gesto de desprecio no solo al hombre, sino al refugio que había encontrado en la escritura. La composición produjo risas y burlas de los demás reclusos, una numerosa audiencia que buscaba entretenimiento en la humillación ajena. Pablo, atemorizado por la reacción de sus seguidores, avanzó un paso más, atravesando a González, quien ya se encontraba en el suelo, tratando de recoger sus pertenencias. Tras el impactante impacto que dejó a González sin aire, el sonido de las risas crueles atravesó el ambiente, una triste sinfonía que resaltaba la falta de empatía y compasión en ese lugar. Era como si todos estuvieran atrapados en una versión fiel del infierno, en la que la maldad y la brutalidad eran la norma, y la bondad un concepto tan íntimo como la libertad que habían perdido. Con González soportando cada dificultad con una capacidad que parecía sobrenatural. Se había convertido para algunos en un símbolo silencioso de resistencia, mientras que para otros seguía siendo una fuente de críticas y crueldad. Sin embargo, en un momento tan inesperado como un rayo atravesando el cielo nocturno, una voz resonó alta y clara, interrumpiendo las risas y los insultos. «Ya es suficiente, déjenlo en paz o recibirán lo que deseen merecer». La autoridad y el respaldo en esa voz impulsaron que todos se alejaran de González. Mientras González aún se encontraba en el suelo, recuperando el aliento después del ataque brutal, una figura se acercó, impidiendo el paso del sol que atravesaba sus ojos. Una voz inquieta interrumpió la calma. «¿Se encuentra bien, señor González?». Tratando de ajustar la visión, González reconoció la silueta y, sorprendido, murmuró: «Marcos, ¿eres tú?». La respuesta vino acompañada de una mano extendida. «Sí, señor González, ahora se acabó esto. Puede levantarse». Marcos, conocido entre los presos por el respeto que imponía y por el aura de peligro que lo rodeaba, era el último que muchos esperarían ver defendiendo a González. Su reputación lo precedía. Don Marcos, el criminal más peligroso y respetado de esa prisión, temido por muchos y desafiado por pocos. El asombro fue general cuando se colocó al lado de González, una figura hasta entonces vista como frágil y constantemente humillada. ¿Están locos? ¿Saben quién es este hombre? La indagación de Marcos fue lanzada al aire, cargada de desdén y desafío, haciendo que un silencio tenso cayera sobre los presentes. Aquellos que momentos antes reían y participaban de la humillación ahora retrocedían, confrontados por la presencia imponente de Marcos y por el peso de sus palabras. Don Marcos interrumpió el silencio con una expresión grave, desafiando la mirada de los presentes. ¿De qué manera se creen los duros en este lugar, verdad? ¿Creen que todos tienen miedo? El gesto de respeto en su voz era evidente cuando se dirigió hacia González. Tío González, como Marcos lo llamaba, dijo que, por favor,
podría quitarse la camisa. Al cabo de un movimiento que reflejaba tanto entusiasmo como fuerza, González comenzó a retirarse la camiseta, revelando su piel marcada por cicatrices indelebles, testigos silenciosos de un pasado doloroso. Durante el tiempo en que las marcas de cortes y latigazos se mostraban evidentes, un estruendo de choque recorrió el espacio, y miradas de incredulidad se enfocaron en el cuerpo de González, quien narraba vivencias de dolor a través de más de 520 cicatrices. Don Marcos, despertando la atención de todos de nuevo, señaló con seriedad: «Este hombre es la persona más valiente y peligrosa que conozco. Aprovechó mi existencia, además de la vida de más de 250 mujeres y niños durante el Holocausto. Algunos en este lugar pueden ni siquiera comprender lo que significa eso, mientras que otros quizás lo hayan experimentado. ¿Están al tanto de lo que él sufrió allí? Fue torturado durante más de 300 días consecutivos y aún nunca reveló dónde nos encontrábamos. Nos protegió y cuando lo capturaron finalmente, soportó todo eso por mi vida, por la vida de mi madre y por más de 200 personas. ¿Quién tiene idea de que, incluso entre nosotros, puede haber alguien que dedique su vida a este hombre?». La revelación realizada por don Marcos no solo interrumpió las risas y burlas, sino que también modificó la forma en que todos los reclusos observaban a González. A partir de aquel momento, ya no era un anciano frágil y lleno de humillaciones. González era un héroe, quien con valentía y sacrificio habían salvado innumerables vidas, enfrentando horrores inimaginables con una fortaleza que apenas podrían concebir poseer. Con la autoridad incontestable de quien administraba el respeto y el miedo dentro de esos muros, don Marcos fijó su mirada en cada uno de los reclusos, marcando sus palabras siguientes con una gravedad que dejaba poco espacio para inquietudes. «A partir de hoy, si observo a alguien cometiendo algo contra él, pueden estar convencidos de que esa persona abandonará el infierno más pronto». El silencio que prosiguió era intenso, lleno de arrepentimiento y reconocimiento de los abusos cometidos contra González. Don Marcos prosiguió, esta vez abordando otra cuestión de injusticia que González había estado experimentando. «Y otra cosa, por lo que me percaté, hasta su comida se la quitaban. A partir de hoy, hasta que yo confirme lo contrario, serán recompensados con su carne y su fruta al tío González. Este hombre es como un padre para mí, ¿comprendido?». La respuesta fue un diálogo colectivo, un grito de sí que recorrió el grupo, evidenciando el compromiso establecido por don Marcos. Dada la transformación impulsada por don Marcos, los días de prisión adquirieron nuevas características para González. Él, quien antes era lleno de burlas y crueldad, ahora caminaba por los corredores bajo un manto de respeto que cambiaba la conducta de todos a su alrededor. Los mensajes cordiales reemplazaron a los insultos, y los mejores beneficios de la prisión, antes inimaginables para él, ahora se ofrecían sin que lo solicitara. Sin embargo, González, fiel a su naturaleza, poco le importó esos obstáculos. Durante las comidas, su mesa estaba llena de carnes y frutas, una oferta generosa de los otros reclusos, pero mantuvo su humildad, alimentándose solo de lo que necesitaba. En este nuevo entorno, Pablo, el hombre que alguna vez mantuvo una crueldad implacable contra González, se dirigió hacia él con el objetivo de obtener su favor. «Señor González, quiero disculparme, ahora comprendo por qué soportaba todo lo que yo hacía. Lo que yo hacía no era nada comparado con lo que usted experimentó», dijo Pablo, con una voz llena de culpa y arrepentimiento. González, con una mirada que fusionaba comprensión y benevolencia, respondió: «Está bien, jovencito. Comprendo que las tareas aquí no son sencillas». Con lágrimas en los ojos, Pablo expresó su admiración. «Es usted un excelente hombre, señor González». Y, con un gesto de humildad, le dijo: «Todos los presentes aquí están dispuestos a brindarle ayuda a partir de ahora. ¿Qué necesita?». Fue en ese momento cuando González compartió un fragmento de su pasado, revelando una vulnerabilidad que hasta entonces había permanecido oculta. «Hoy soy una persona pobre. Perdí mi hogar y todo lo que tenía por una persona en quien deposité mi confianza». Tío González se había convertido en la esencia de esa prisión. Una figura prácticamente mítica que inspiraba cambios y respetos.
En torno a él, más de 30 reclusos se encontraban, cautivados en sus relatos de tiempos pasados y experiencias significativas. El aprecio que le era devoto superaba las barreras del miedo y la autoridad. Se trataba de un respeto que surge de la admiración por sus valores inquebrantables y su capacidad para superar dificultades. Su influencia positiva se extendía de forma sorprendente, impulsando a muchos a adquirir conocimiento en libros, a adquirir conocimientos en libros y a cultivar el respeto mutuo. Tío González se convirtió en una fuente de luz en un lugar dominado por las sombras, un símbolo inalterable de dignidad y humanidad. A pesar de la reverencia de todos, había una cuestión que persistía, una sombra que se ocultaba acerca de la trayectoria de su llegada a ese lugar. Sin embargo, finalmente, tío González, ¿por qué estás aquí? Fue en aquel momento cuando González, con la serenidad de quien comparte una verdad dolorosa, reveló la fuente de su injusticia, la traición de su propio nieto. Relató cómo había dedicado su vida al cuidado del joven, únicamente con el fin de ser recompensado con la más cruel de las traiciones. Su nieto había cometido abusos contra su libertad, su dinero e incluso su residencia. La injusticia de su situación era evidente, una herida profunda que contrastaba profundamente con la integridad de su alma. Don Marcos, sorprendido por la vivencia de González, se apresuró a actuar. Mañana, en la reunión, conversaré con Ignacio. Él resolverá esto. Puede asegurarse. Usted es un hombre de gran valor. No es necesario estar aquí como nosotros. Las palabras de Marcos reflejaban la vivencia colectiva de que González era más que un simple recluso. Se trataba de un hombre que, debido a la fuerza de su carácter, trascendió las circunstancias que lo separaban. Debería otorgarle una estatua, eso sí, señaló Marcos, reconociendo la enormidad de González no solo como un sobreviviente, sino como un maestro de la vida, cuyas lecciones de resiliencia, perdón y dignidad permanecerían como un legado inmortal dentro de esos muros y más allá. Durante un año, don Marcos hizo que sus compañeros en la calle encontraran al nieto de González, Antonio, y después de una conversación especial, facilitaron que Antonio se entregara a la policía y asumiera toda la disputa contra su abuelo. Antonio, el niño que había traicionado a González, fue trasladado a confesar sus actos y a asumir la responsabilidad por la injusta condena de su abuelo. Con la verdad revelada, la inocencia de González fue reconocida, y el día de su liberación tuvo lugar marcando un momento de intensa emoción colectiva dentro de los muros de la prisión. En su último día, se produjo una vivencia inolvidable. Todos los reclusos formaron una fila y aplaudieron a González durante prolongados 10 minutos. Los elogios no eran solo una despedida, sino un reconocimiento de la influencia transformadora que González ejerció sobre todos ellos. Las lágrimas de gratitud y respeto atravesaban el rostro de González, mientras don Marcos, con una voz llena de emoción, dijo: «Esto es precioso, tío González. Espero que se encuentre en buen estado». Dentro de todos, González compartió sus últimas palabras. Un vínculo de gratitud y esperanza. Le agradezco todo. En primera instancia, pensé que no ocurriría de los primeros días, pero en realidad sabía que tenía mucho que aprenderles. Espero que todos se arrepientan, en cualquier lugar, cambien y hagan lo que sea adecuado. Este lugar ha sido olvidado por muchos, pero tuve la sensación de que Dios todavía no ha sido olvidado. La recepción estuvo marcada no solo por lágrimas, sino también por un último instante de calma, cuando González bromeó con Pablo. Pablo, y tú, como alimento para las ratas, estás muy obesas. Pablo, en tono de risas y lágrimas, respondió. ¿Y tú piensas que estoy tratando de hacer qué, tío González? La risa colectiva que siguió, intensificaron la tristeza de la despedida, tales como risas altas y largas. Tras la liberación de González, la prisión ya no era la misma. Siendo González, un anciano con una historia que se entrelazaba con los rincones más sombríos de la ciudad, había sido un preso respetado. Su carácter inquebrantable y sus lecciones habían dejado marcas profundas en los corazones y mentes de aquellos que compartieron su confinamiento. Lentamente, el ambiente comenzó a transformarse.
Valores como el honor y la lealtad comenzaron a ganar espacio, como brotes de vida en un terreno árido. Entonces, Antonio entró a la prisión. El nieto de González, pero también el traidor que había entregado a su abuelo a las autoridades. El peso de sus actos lo acompañaba como una sombra oscura. El miedo era evidente en sus ojos, pues sabía que su llegada no pasaría desapercibida. La noticia de su identidad se esparció como fuego, y pronto una multitud de presos se formó a su alrededor, todos compartiendo la misma mirada de desdén y reproche. Don Marcos, un hombre cuya lealtad a González había sido probada innumerables veces, se acercó. La autoridad y el respeto que comandaba entre los presos eran evidentes en su postura. Su pregunta fue directa, un eco de la tensión que se esparcía por el aire. ¿Eres el nieto de González?, inquirió, su voz resonando en el pasillo. La confirmación temerosa de Antonio solo intensificó la atmósfera cargada. Pablo, otro preso, reflejando la indignación colectiva, miró a don Marcos, buscando orientación sobre cómo proceder. ¿Qué haría don Marcos? ¿Cómo se enfrentaría a esta situación? El hombre no dejó margen para dudas. Su decisión fue firme y rápida. Por supuesto, tratamiento especial de la casa para este muchacho, declaró, sellando el destino de Antonio dentro de la prisión. La multitud murmuró, algunos asintiendo en aprobación, otros en desacuerdo. Pero don Marcos no vaciló. Vamos a darle todo lo que se merece, añadió, y su mirada se encontró con la de Antonio. El nieto de González había entrado en un mundo donde las lecciones de su abuelo resonarían de manera inesperada. ¿Podría redimirse? Solo el tiempo lo diría. El tiempo en la prisión se estiraba como un elástico, cada día una lucha por la supervivencia. Antonio, el nieto de González, se encontraba atrapado en ese torbellino de emociones y tensiones. La noticia de su llegada había corrido como un incendio forestal, y los presos no tardaron en formar una opinión sobre él. La multitud lo miraba con ojos acusadores. Algunos lo veían como un traidor, un Judas moderno que había entregado a su propio abuelo a las autoridades. Otros, sin embargo, se preguntaban si había más en la historia de lo que parecía. ¿Qué lo había llevado a cometer tal acto? ¿Qué secretos oscuros escondía? Don Marcos, el hombre cuya lealtad a González era inquebrantable, había tomado una decisión. Antonio recibiría un tratamiento especial de la casa. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Era un castigo o una oportunidad para redimirse? Los días se volvieron semanas, y Antonio se sumergió en la rutina de la prisión. Las paredes de concreto parecían cerrarse sobre él, y la sombra de su abuelo lo perseguía como un fantasma. Las noches eran las peores. El silencio solo era interrumpido por los ronquidos y los suspiros de los demás presos. Antonio se preguntaba si alguna vez podría escapar de su pasado. Fue entonces cuando conoció a Pablo. Un hombre de pocas palabras pero ojos sabios. Pablo había estado en la prisión durante años, y su historia estaba marcada por tragedias y traiciones. Se convirtió en el mentor no oficial de Antonio, guiándolo a través de las reglas no escritas de la vida tras las rejas. Todos tenemos un pasado, le dijo Pablo una noche, mientras compartían una taza de café aguado. Pero también tenemos una elección. Puedes dejarte consumir por la culpa o usarla como un trampolín hacia algo mejor. Antonio asintió, sintiendo el peso de sus acciones. ¿Cómo podría redimirse? ¿Cómo podría ganarse el respeto de los demás presos? La respuesta llegó en forma de una oportunidad inesperada. Don Marcos organizó un torneo de ajedrez entre los presos. El ganador recibiría un trato especial, más tiempo al aire libre, acceso a libros, y lo más importante, respeto. Antonio, recordando las partidas de ajedrez con su abuelo, decidió participar. Las partidas eran intensas. Los movimientos en el tablero reflejaban las estrategias y los conflictos internos de los jugadores. Antonio avanzó, derrotando a oponentes uno tras otro. La multitud observaba, algunos con curiosidad, otros con desdén. Finalmente, llegó a la final contra un hombre llamado Raúl.
Raúl era un veterano de la prisión, con cicatrices visibles e invisibles. La partida fue épica, cada movimiento calculado y lleno de significado. Antonio sintió la mirada de todos sobre él, esperando su victoria o su derrota. En el último movimiento, Antonio sacrificó su reina para dar jaque mate al rey de Raúl. El silencio se rompió con aplausos y vítores. Don Marcos sonrió, y Pablo asintió con aprobación. Antonio había ganado. Pero más que eso, había ganado el respeto de los demás presos. La redención estaba al alcance de su mano. A partir de ese día, la prisión ya no era solo un lugar de oscuridad y desesperación. Era un tablero de ajedrez, y Antonio estaba listo para mover sus piezas hacia la luz. La redención en las sombras, continuación. Antonio se convirtió en una figura inusual dentro de los muros de la prisión. Su victoria en el torneo de ajedrez no solo le había otorgado respeto, sino también una oportunidad para demostrar su valía. Los demás presos lo observaban con curiosidad y, en algunos casos, incluso con admiración. Don Marcos, siempre atento, lo llamó a su oficina. La habitación estaba iluminada por una única bombilla colgante, y el aire estaba cargado de la tensión que siempre acompañaba a las decisiones importantes. Antonio, dijo don Marcos, su voz grave y pausada, has demostrado que tienes habilidades y coraje. Pero la redención no es solo ganar partidas de ajedrez. Es más profundo que eso. Antonio asintió, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que su pasado lo perseguiría siempre, pero también creía que podía cambiar su futuro. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Antonio, mirando al hombre mayor con determinación. Don Marcos se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol se ocultaba tras las alambradas de púas. El mundo exterior parecía inalcanzable desde allí. La redención requiere sacrificio, dijo don Marcos. No solo para ti, sino también para aquellos a quienes has herido. ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de tus acciones? Antonio recordó la mirada de su abuelo cuando lo entregó a las autoridades. El dolor en sus ojos, la traición. También recordó a su madre, que nunca volvió a hablarle después de ese día. La redención no sería fácil. Estoy dispuesto, respondió Antonio. Haré lo que sea necesario. Don Marcos sonrió, un gesto raro en aquel lugar sombrío. Entonces escucha, dijo. Hay un proyecto en marcha. Una biblioteca para los presos. Un lugar donde puedan encontrar conocimiento, escapar de la realidad por un momento. Pero necesitamos a alguien que lidere este proyecto. Alguien que inspire a los demás a buscar la redención a través del aprendizaje y la reflexión. La idea de una biblioteca en la prisión lo emocionaba. Recordó los libros que su abuelo solía leerle cuando era niño. Las historias de aventuras, los mundos lejanos. Quizás podría encontrar su propia redención entre esas páginas. Así comenzó su nueva misión. Antonio se convirtió en el bibliotecario de la prisión. Organizó estantes, clasificó libros y creó un rincón de lectura acogedor. Los presos comenzaron a visitar la biblioteca, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Antonio les hablaba de los clásicos, de la poesía, de la filosofía. Les mostraba que la redención no solo estaba en las partidas de ajedrez o en las decisiones de don Marcos, sino también en las palabras impresas en papel. Poco a poco, la atmósfera de la prisión comenzó a cambiar. Los corazones y las mentes se abrieron. Los presos comenzaron a leer, a debatir, a cuestionar. La biblioteca se convirtió en un oasis de esperanza en medio del desierto de concreto. Antonio sabía que su redención no estaba completa, pero había dado el primer paso. A través de los libros, encontró una forma de sanar su alma herida y quizás, también la de los demás. La biblioteca se convirtió en un refugio para los presos. Antonio pasaba horas organizando los libros, recomendando lecturas y escuchando las historias de los demás. Cada libro era una puerta a otro mundo, una oportunidad para escapar de la realidad. Un día, mientras hojeaba un Pablo ejemplar de 100 años de soledad, Antonio notó a un hombre sentado solo en una esquina.
Su mirada estaba perdida en las páginas de un libro, y sus manos temblaban ligeramente. Era Raúl, el mismo hombre al que Antonio había derrotado en el torneo de ajedrez. ¿Oh, Raúl?, llamó Antonio, acercándose. ¿Cómo estás? Raúl levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de sorpresa. No había hablado con Antonio desde aquella partida de ajedrez. ¿Qué haces aquí?, preguntó Raúl, su voz ronca por la falta de uso. Soy el bibliotecario, dijo. ¿Y tú, qué lees? Raúl mostró el libro. Era una colección de poemas de Neruda. Antonio recordó que su abuelo solía recitar algunos de esos versos. Neruda es un buen compañero en este lugar, comentó Antonio. ¿Te gusta la poesía? Raúl asintió. Es lo único que me mantiene cuerdo aquí dentro, confesó. A veces, cuando leo estos versos, siento que estoy en otro mundo. Antonio se sentó junto a él. La conversación fluyó como un río tranquilo. Raúl compartió su historia, un pasado marcado por la violencia y la traición. Antonio escuchó, sin juzgar, sintiendo la conexión entre ellos. ¿Crees en la redención?, preguntó Raúl al final. Antonio miró a su alrededor, a los estantes llenos de libros. La prisión seguía siendo un lugar oscuro, pero también había pequeñas luces de esperanza. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Antonio. Incluso yo. Raúl sonrió, y Antonio supo que había encontrado un aliado en su búsqueda de redención. Juntos, comenzaron a organizar talleres de lectura y escritura para los demás presos. Las palabras se convirtieron en su arma contra la desesperación. Con el tiempo, la atmósfera de la prisión cambió aún más. Los corazones se abrieron, las mentes se expandieron. Los presos comenzaron a escribir sus propias historias, a expresar sus emociones en papel. La biblioteca se llenó de poemas, cuentos y reflexiones. Don Marcos observaba desde la distancia, su mirada orgullosa. Antonio había encontrado su redención, pero también había ayudado a otros a encontrar la suya. La prisión ya no era solo un lugar de castigo, sino también un espacio de crecimiento y transformación. Y así, entre las sombras de las celdas y los pasillos, Antonio y Raúl escribieron su propia historia de redención. Una historia de palabras, de libros y de corazones que se negaron a rendirse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La biblioteca se convirtió en el corazón de la prisión, un lugar donde las palabras fluían como ríos subterráneos, llevando consigo historias de redención, dolor y esperanza. Antonio y Raúl continuaron su trabajo incansable. Organizaron talleres de escritura, donde los presos compartían sus experiencias, sus sueños y sus miedos. Las paredes de concreto parecían menos opresivas cuando estaban adornadas con poemas y fragmentos de prosa. Don Marcos observaba desde la distancia, su rostro imperturbable. Pero Antonio sabía que el hombre mayor estaba orgulloso. La prisión había cambiado. Los presos ya no eran solo números en un expediente. Eran seres humanos con historias, con la capacidad de cambiar y crecer. Raúl también encontró su propia redención. Escribió un libro de poemas, dedicado a su hija que nunca conoció. Las palabras eran su puente hacia ella, su forma de decirle que lamentaba no haber estado allí. El día de su liberación llegó. Antonio salió de la prisión con una mochila llena de libros y una promesa en el corazón. Raúl lo abrazó, sus ojos llenos de gratitud. No olvides lo que aprendiste aquí, dijo Raúl. Las palabras pueden ser tu salvación. Antonio asintió, mirando hacia el horizonte. El mundo exterior lo esperaba, lleno de oportunidades y desafíos. Pero él ya no era el mismo hombre que entró a la prisión. Había encontrado su redención en las sombras, y ahora era libre para escribir su propio destino. Si te gustó la historia, dale like a este vídeo y suscríbete.